he estado compartiendo de verdades esenciales y el domingo anterior hablé acerca de la autoridad del nombre de Jesús, he hablado acerca, 2 veces creo de la autoridad del nombre de Jesús, he hablado acerca del nombre de Jesús, he hablado varias cosas. Yo les he dicho que hay 3 palabras claves para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno es el nombre de Jesús, ¿no? La autoridad del nombre de Jesús. El segundo es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y la tercera que ustedes van a encontrar en Hechos de los Apóstoles, la expresión la palabra. Esas 3 cosas resalta. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, cualquier Biblia, y buscan y subrayan cada vez que sale el nombre de Jesús o que ejercieron autoridad, qué sé yo, ustedes van a ver ahí que sale. Luego, Espíritu Santo en una serie de partes, y la otra es la palabra de Dios que crecía, prevalecía poderosamente, etc. Esas son las claves de por qué los apóstoles fluyeron y operaron en la forma en que lo hicieron. Tanto es así que el domingo pasado, si no me equivoco, mencioné que cuando Pedro y Juan sanan, no oran por sanidad, sanan, porque Jesús nunca dijo, oren por los enfermos no para que se sanen. Él dijo, sanen a los enfermos. ¿Ok? Entonces, cuando está ahí el cojo de nacimiento y quería esperar algo de él, Pedro le dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Lo toma del brazo y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda, y le da un tirón. Y el cojo fue completamente sanado y entró al templo saltando y alabando a Dios. Y la gente, él dice algo importante, dice, ¿por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad nosotros hubiésemos hecho esto? Esto que ante sus ojos ha sido hecho es para confirmar, ¿no?, la fe en el nombre de Jesús al cual ustedes crucificaron, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve ahí cómo hay todo esto y es importante. Y yo quiero hablar hoy día un poco acerca del Espíritu Santo, que es crucial en nuestra relación con Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 13, el verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, ahí, en ese pequeño pasaje que generalmente se ha usado como la bendición final, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Y diga, podéis ir en paz. ¿Qué se dice? ¿Ya se olvidaron? Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahí está. Todavía está ahí, grabado dentro de nosotros. Pero el hecho es que ahí tú puedes ver la acción de la Trinidad, de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Porque la gracia fue dada y manifestada por Jesús. En Juan dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, que en realidad en el griego no es 2 palabras, sino es una sola palabra que dice la verdadera gracia, porque Jesús es la verdadera gracia. La verdadera gracia apareció, ¿no?, para manifestar el amor de Dios y todo eso. Entonces Jesús es la gracia de Dios manifestada. Luego dice el amor, ¿no?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, porque Dios es un Dios amoroso. Justo estábamos hablando con Carla y con Jorgito afuera, ¿no? Cuando la gente dice, ustedes hablan mucho del amor de Dios, no se puede exagerar hablando tanto del amor. ¿Se puede exagerar hablar de Dios? Y la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, para otros, esta es mi humilde opinión, ¿no? Pueden discrepar, y si discrepan, ¿no?, los que ven por el video. Pero uno de los que ha hecho mucho daño en la doctrina cristiana ha sido Calvino para mí. Porque Calvino, a diferencia de Lutero, Calvino mostró al hombre como una total pecaminosidad, Agustín también con la cuestión del pecado original y todo eso, y mostrar a un Dios airado en que tenía que castigar el pecado y que Jesús en la cruz absorbió el pecado y la ira de Dios sobre él. Dios nunca ha estado airado. Cuando Adán pecó, no dice que fue a buscarlo y le dijo, Adán, Adán, oye bestia, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? No, le habló exactamente igual. Fue Adán el que estaba oculto, tapándose con hojas de parra. Por eso es que no fue manzana, fue higo. Ok, o sea,
Esta no debe llamarse la manzana de Adán, sino el higo de Adán en todo caso. Porque se cubrieron con hojas de parra. Porque no es que comieron y se fueron corriendo a buscar una higuera por ahí para taparse, porque las hojas eran más grandes. No. No, porque la Biblia dice ahí que la mujer comió y dio a su marido. O sea, no dice que lo fue a buscar al otro extremo del huerto. O sea, el manganzón estaba viendo. Se moría él por comer, pero no, dejó que la mujer lo haga, ¿no? Por eso muchos hombres dicen, las mujeres dicen, ¿qué sería de ustedes sin nosotras las mujeres? Y los hombres le contestan, estaríamos en el jardín del Edén. Pero no es así. No es así porque dice que comió y dio. O sea que ahí estaba. Y a él le fue dada la responsabilidad. No a la mujer, a él. Pero sin embargo, vemos que estaba oculto porque tuvo miedo y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué teme? Y si ustedes ven, a partir de ese momento para adelante, en la Biblia aparece la palabra no temas 366 veces. ¿No me creen? Cuéntenlas. ¿No? Una para cada día del año, incluyendo los bisiestos. ¿Ok? Entonces, siempre que un ángel se aparecía a alguien, le decía, no temas, lo primero. O sea, Dios es un Dios de amor. Por eso, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre. Dios te ama. No por lo que tú hagas bien o dejes de hacer mal, Él te ama porque Él es amor y envió a su Hijo Jesucristo. Pero la tercera cosa acá, y es en la que me quiero enfatizar, es y la comunión del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, cuando Jesús no había ido aún a la cruz, el Espíritu Santo solamente venía, en el término del antiguo pacto, porque ustedes tienen que entender que si bien la Biblia la dividen en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Los que la publican, y en el Nuevo Testamento ponen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad, eso se debería seguir en el Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir la ley y los profetas del Antiguo Testamento, y es después de la resurrección que viene a ser la inauguración, o digamos en la cruz y en la resurrección, la inauguración del nuevo pacto. ¿Me dejo entender o no? Entonces, cuando dice, ustedes le conocen porque mora con vosotros, bajo el antiguo pacto, las únicas personas que tenían contacto con el Espíritu Santo debido al oficio en el que operaban, eran el rey, los sacerdotes y los profetas. Y cuando no hubo rey, los jueces. Sansón, Débora y otros jueces. ¿Correcto o no? Eran los únicos. El resto del pueblo no tenía ese contacto. Ahora, los discípulos al andar cerca a Jesús y ver los milagros y todo esto, Él les habla del Espíritu que mora con ellos, pero estará en ellos. Porque iba a llegar el momento en que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar y iba a enviar la promesa del Padre, el cual es el Espíritu Santo que iba a habitar dentro de nosotros, y por eso sus cuerpos son llamados templos del Espíritu de Dios y que debemos cuidar el templo, la casa en la que vivimos. ¿Estamos o no? Entonces, luego les dice acá en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A mí me parece interesante esto, porque en el verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que Jesús, cuando anduvo en esta tierra, Él fue un consolador. Por eso es que Él andaba con la gente que andaba, con prostitutas, con publicanos, con cualquier persona, ¿no? O sea, para la gente que se opone y se escandaliza con el beber, yo no hablo de emborracharme, ¿ah? Miren bien los del video, no estoy hablando de emborracharme, porque a Jesús nunca se lo llevaron huasca los discípulos. Sin embargo, convirtió el agua en vino en la boda. ¡Ay! Iba a bodas, iba a fiestas. ¡Qué escándalos, por Dios! Sí, ¿no? O sea, Jesús no andaba así por la calle con su cara de santurrón. No. Jesús era normal. Hola, el primer milagro convirtió el agua en vino. Y el maestresala dice,
Todos esperan dar dar el mejor vino al principio y que cuando ya están, pues, ¿no? Tomaditos, les dan ya el rascuachi, pues, ¿no? Para que ni cuenta se den, pues, ¿no? Ya el malo. Pero han guardado el mejor vino. O sea, encima producía buen vino Jesús. ¿Me dejo entender o no? Y andaba con esa gente y les mostraba amor con las únicas personas que el Señor Jesucristo les habló fuerte. Fue a los hipócritas de los fariseos y el resto de feos. Los fariseos, los saduceos, ¿no? Entonces, el único que hizo un azote y golpeó y volcó las mesas del templo fue porque habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, porque era el tiempo de hacer los sacrificios y te sacaban un ojo de la cara por un par de tórtolas. ¿Qué hablar de un cordero? Bueno, ¿me dejo entender o no? Habían hecho un negocio de eso, estaba todo eso corrupto. Entonces, a las únicas personas que le habló fuerte fue a ellos. Entonces, él fue un consolador y se rogaré al Padre para que se envíe otro consolador. Y luego dice, el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí ustedes pueden ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y Él viene en la persona del Espíritu Santo, Él está sentado a la diestra del Padre. El que está operando acá en la tierra es el Espíritu Santo, al cual debemos conocer, con el cual tenemos que tener comunión. Por eso, volviendo a ese versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. No es una bendición final, es un hecho en el cual tú debes vivir, debe ser una realidad. Tienes que experimentarla, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Él es el que mora dentro de ti, el que vive dentro de ti. El Espíritu Santo en algunos de nosotros de repente está bostezando, porque nunca le hablas. Siempre se contagian los bostezos. ¿Quieren probarlo? Ahí está, 1, 2, 3. Las sonrisas también son contagiosas. Así que, así tú te encuentres con una persona que está con cara de palo, le sonríes un rato y no. ¿Tú quieres una cosecha inmediata? ¿Cuánto le gusta sembrar y cosechar? Todos quieren, pero para billete, ¿no? Pero la más rápida cosecha es la de la sonrisa. Sonríele a alguien, así tenga cara de palo, ¿no? Y la pueda tener un rato más, pero síguele sonriendo y de pronto le comenzará a temblar el cachete, pero esbozará una sonrisa. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros tengamos comunión, que nos gocemos, que el Espíritu Santo que more en nosotros, hable con nosotros, se comunique con nosotros. Muchas personas, muchos creyentes tienen al Espíritu Santo aburrido dentro de ellos y a los ángeles aburridazos. Porque la Biblia dice que los ángeles ejecutan el mandato de su palabra. Si tú no hablas la palabra de Dios, los ángeles no se mueven para trabajar en tu beneficio. No, entonces, entre el Espíritu Santo y los ángeles se dice. Porque la Biblia dice que Él es el ayudador, no el hacedor. Tienes que moverte, tienes que hacer algo. Cuando tú estás haciendo algo, Él te va a ayudar. Él quiere tener comunión contigo, Él quiere comunicarse contigo. Entonces yo quiero ver 7 cosas acá, 7 significados de lo que implica la comunión con el Espíritu Santo. Uno es presencia, creo que los van a poner ahí, presencia. Él quiere que su presencia esté contigo, que tú seas consciente de que Él vive y está presente en ti todo el tiempo. Tú nunca estás solo. Él está dentro de ti y Él quiere obrar en tu vida, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere que tengas comunión con Él. Lo segundo es compañerismo. Debes tener compañerismo con Él. Compañerismo implica interacción, ¿no? Cuando se habla de compañeros, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, en las universidades, qué sé yo. Yo me acuerdo en el colegio, yo tenía, bueno, tengo, ¿no? Pero no sé dónde está, no lo veo hace años, un amigo que nos sentamos y él era chileno, era peruano. Cuando nos peleamos hacíamos una línea divisoria en la carpeta y si nos pasamos, nos codiamos y nos golpeamos. No, ¿qué pasa ahí? Normal, nosotros. Cuando nos amistábamos, borrábamos la línea y normal. Pero éramos compañeros. ¿Me dejo entender? Él quiere ser tu compañero. Un compañero también puede ser alguien que te vas de viaje con alguien, es tu compañero de viaje. Compañero. Quiere que tú tengas compañerismo con Él, que compartas con Él. Una tercera cosa que implica la comunión con el Espíritu Santo es compartir mutuamente. Que tú derrames tu corazón y Él derrame el suyo a tu vida. Que Él comparta contigo.
que tú compartas su gozo y él comparta el suyo. Es más, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, el verso 28, es interesante, volviendo a Hechos, y ahí habla del Espíritu Santo, en el primer concilio de la iglesia que se realiza para saber qué vamos a hacer con estos gentiles. O sea, porque ellos pensaron que el Mesías y él vino fue solamente para los judíos. Permíteme un ratito. Gracias. Entonces, era para los judíos nada más. Entonces, Pablo, cuando comienza a compartir el evangelio, y la gente, en realidad, el término cristiano se da cuando Pablo predica en Antioquía. Los comienzan a llamar cristianos porque se parecían a Cristo. Antes eran conocidos como los del camino, simplemente. Los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, los del camino. O sea, tenían este camino, compartían este camino, esta vida. Es después de que Pablo llega a tantos gentiles que se convierten, que dicen, ¿qué hacemos ahora? Porque había un grupo de judaizantes, como hasta ahora los hay, que querían exigirle a los gentiles que si se van a convertir, primero tienen que volverse judíos. Por lo tanto, tenían que hacerse la circuncisión y otras cosas más, y entonces ahí recién podían ser cristianos. Entonces hay discusión, hay tanta discusión y cosas que pasan que Pedrito, por ejemplo, cuando estaba con los gentiles se comportaba igual que ellos, comía igual que ellos, participaba igual que ellos, ¿no? Pero cuando venían los de la circuncisión o la cabeza de la iglesia, que no fue Pedro, sino fue Santiago, ¿ok? Lean ahí, Hechos de los Apóstoles, era el que mandaba. Pedro estaba yendo por diferentes lugares. Entonces, cuando enviaban a los judaizantes, Pedro se hacía el loco y ya no andaba con los gentiles, ni comía con ellos, su chanchito, sus demás cosas, qué sé yo, lo que fuera a comer, no sé, ¿no? Entonces se hacía el loco y Pablo se molesta porque dice que en la hipocresía y simulación de Pedro había arrastrado a otros. Pablo era bravo. Además, Pablo es el único que dice que el que predica un evangelio diferente del evangelio que yo, de mi evangelio que he predicado. Eso es fuerte. Porque él no anduvo con Jesús como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en Gálatas 1 dice que él recibió el evangelio por revelación del mismo Señor Jesucristo. Y que el que comparta un evangelio diferente que el que él está compartiendo, así sea un ángel del cielo, sea maldito. Esa es la palabra anatema. Porque lo que él está compartiendo es. Entonces, llega un momento en que hacen este concilio, pero lo interesante que dicen, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Espérense pues. Lo que tiene que ver es que si fuese en la iglesia actual dirían, bueno, el directorio, el consistorio, la junta de ancianos, la asamblea ha decidido, pero ahí no dice eso, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué bonito. No a nosotros y bueno, ya pues, y al Espíritu Santo no le queda otra que aceptar también, que firmen más allá el acuerdo. No, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiere decir entonces que tenían compartir mutuamente, ese gozo, eso de compartir, de hablar, de ver, de escucharlo, de oírlo, ¿no? Otra cosa más, la cuarta, participación mutua. El Espíritu viene a ser tu socio, ¿no? En el Nuevo Testamento hay expresiones como obrando con ellos y el Espíritu y nosotros. Él participa con nosotros. Él participa con nosotros. Yo no sé si ustedes han oído de Benny Hinn, ¿no? Benny Hinn, Fluencia y todo esto fluye mucho en el Santo. Fluyes. Él sacó un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Pero mucho antes que Benny Hinn apareciera en escena, el pastor Cho, de la iglesia más grande en Corea, él tiene un pequeño librito que es fabuloso y otro más grande que se llama El Espíritu Santo, mi socio mayoritario, ¿no? Mi socio, hay una sociedad. Cuando tú tienes socios, tú no haces lo que te da la gana, tú hablas con tus socios para tomar decisiones sobre algo. Entonces, el pastor Cho, para iluminar esto,
en la iglesia, y bueno, como es una iglesia pentecostal en realidad, Asambleas de Dios, ponen varias sillas y ahí se sientan los pastores, no, parece, no sé, o sea, te sientan adelante ahí, ¿no? A mí nunca me ha gustado esa cuestión, ¿no? Pues se sientan ahí adelante y mirando a todos, ¿no? Como, no, bueno, no sé. Y él ponía una silla vacía, porque le estaba tratando de crear en la mente de ellos que el Espíritu Santo es real, que es su socio mayoritario, que es el que hace la diferencia, que es el que importa, y era la silla del Espíritu Santo. Todos estaban acostumbrados. Un día a Corea va un gringo a predicar y se sienta en la silla porque él no sabía. Entonces, esa congregación, el auditorio principal tiene capacidad para 25,000 personas y el edificio aledaño entran otras 40,000. O sea, más o menos 65,000. No sé cuántas reuniones tienen ahorita, pero la última vez que yo supe tenían 11 reuniones el domingo, todas repletas, porque tiene más de 1 millón de miembros. Entonces, cuando se sentó ahí, se escuchó en el auditorio principal y seguramente en el edificio vecino, que el gringo se levantó, pues, ¿no? Porque, ¿qué hice? Entonces él explicó a él acerca de esto del Espíritu Santo porque hay que ser consciente. Yo les he hablado acerca de Brennan Manning. Brennan Manning compartía y daba esta frase, Abba, yo te pertenezco a ti. Y él estuvo compartiendo un hombre que estaba delicado de salud y que ha cierto tiempo de vida y le estaba hablando acerca de que tuviera comunión con Dios, con el Espíritu Santo y qué sé yo, y que se imaginase que Jesús estaba sentado ahí en esa silla al costado de él y él hablaba con él, que orase con él, que compartiese. Tanto es así que cuando falleció, su hija fue a verlo y lo encontró a él con el cuerpo en la cama, pero con la cabeza echada sobre la silla. Y le decía, me llama la atención. Entonces, Brennan Manning le dijo el ejercicio que le había dicho. Entonces, que hiciera esa comunión con Dios y le dijo, no, su cabeza no estaba sobre la silla, su cabeza estaba sobre el regazo de Jesús, quien lo amaba y con quien tenía comunión todos los días. ¿Ve? El Espíritu Santo es alguien con el cual debemos tener comunión, gozarnos con Él. Él participa contigo, obra con ellos. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y participa con nosotros. Una quinta cosa es tener intimidad. Nunca experimentaremos un profundo amor con Cristo hasta que lo hagamos con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a esa intimidad. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros amamos a Dios. Tú no puedes llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice Corintios. Entonces tú tienes que tener esa intimidad con Él, esa comunión con Él, tener experimentar ese profundo amor por Cristo a través de la comunión con el Espíritu Santo. No vas a poder amar a Dios sin el Espíritu Santo. Tienes que tener comunión con Él. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando Benny Hinn no era famoso como es famoso hasta el día de hoy. Y yo estuve en el año 81, fui a una iglesia a Orlando, cuando fui a estudiar la palabra ya, y Benny Hinn estaba ahí predicando, iba a compartir, yo ni sabía quién era Benny Hinn. Pero trajeron un hombre en silla de ruedas y lo sacó de la silla de ruedas, y el hombre caminó delante de toda la congregación. De ahí se me grabó el nombre Benny Hinn, después se hizo famoso. Las personas, como no debe ser agradecido, que me ayudaron a que fuera al instituto que fui y me hospedé en su casa, vino acá al Perú trayendo a Benny Hinn por primera vez el año 83, si no me equivoco. Yo fui el primero en establecer una iglesia de fe acá. Yo empecé a pastorear a los 20 años, aún era adolescente. ¿Me dejo entender? Yo siempre he dicho que el gran problema de la iglesia no tendría ningún problema si no hubiese lo que la iglesia tiene, gente. Porque la iglesia perfecta no existe. Y si por casualidad la llegas a encontrar, la arruinaste porque tú llegaste. Porque nosotros no somos perfectos, ¿no? Entonces, yo estaba compartiendo un mensaje que era nuevo, todo el mundo me atacaba, ¿no? Pero que me ataquen los de afuera, buena, pero que encima te frieguen los de adentro, ya peor, pues, ¿no? Entonces, ya había decidido que ya no iba a pastorear, me iba a dedicar a negocios. No te preocupes, Señor, hago plata, yo financio tu obra, pero no predico más. Entonces me pide esta hermana
que su esposo los conocía y me habían atendido, que le traduzca a Benny Hinn. No, le di mil excusas, pero uno tiene que ser agradecido. Fui y traduje, no con buena gana, pero traduje bien, ¿no? Después nos fuimos a almorzar. Benny Hinn estaba comiendo, yo también. De pronto Benny Hinn baja su tenedor y me queda mirando y me dice, tú sabes que Dios ha invertido mucho en ti, ¿no? Y no es por las puras. Me quedo mirando un ratito más y siguió comiendo, a mí se me quitó el hambre. Porque yo había decidido dejar de ser predicador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él sabe, Él te conoce. Él sabe lo que te hace falta, esa intimidad de tener con Él, ¿no? Es preciosa. Sexto, amistad. El Espíritu Santo anhela ser tu amigo más íntimo. Alguien con quien puedas compartir tus secretos más profundos de tu corazón. Hay cosas que ustedes, y tal vez estén casados, pero hay cosas que de repente ni el esposo ni la esposa conocen del uno del otro. Cosas muy profundas. Yo siempre he dicho, cuando la gente dice, yo nunca he entendido por qué la gente cuenta secretos. Félix, te voy a contar un secreto, pero no le digas a nadie. Tienes que guardarlo bien. Si no quieres que lo sepa nadie, ¿para qué miércoles lo cuentas? Quédatelo tú callado, ¿no? Pero tú puedes contar tus secretos más profundos con el Espíritu Santo. Hablarle a Él, hablarle de tu corazón, hablarle de tu frustración. Yo hablo con Dios. Número uno, entiendan esto. Al yo tener la luz y la revelación de la gracia, yo no le tengo miedo a Dios. No importa qué haga, cómo la arruine, si meto las cuatro patas, no importa, no le tengo miedo a Dios, porque mi relación con Dios no está basada en mi meritocracia o en las cosas que hago, sino en su amor por mí. Yo amo a Dios no porque yo lo ame, sino porque Él me amó primero a mí. ¿Eso significa que vamos a vivir desordenadamente, que vamos a vivir en libertinaje, que vamos a hacer una serie de cosas que no están bien? No, porque los únicos que vamos a acarrear las consecuencias de nuestras sonceras somos nosotros mismos. ¿Estamos o no? Como la salud. ¿Acaso el Espíritu Santo te va a hacer engordar? No. El Espíritu Santo no dijo, cómete esa torta de chocolate. Chupa 5 litros de Coca-Cola. Anda, tú puedes. 1 litro más, 1 litro más. No, eso lo hice yo por idiota. ¿Me dejo entender o no? El Espíritu Santo estaba ahí para ayudarme. No, no lo hagas, es dañino esto. ¿Me dejo entender? Cuando hagas algo malo, no huyas de Dios. Corre hacia Dios. Porque Él está ahí para abrazarte, para sostenerte. Como esa mujer que fue inspirada a hacer una pintura y que se llama, hay un poema que se llama Huellas, ¿no? Que en el momento más difícil de su vida decía, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida solamente habían un par de huellas y no como los otros en que habían 2 pares de huellas? ¿Por qué me dejaste sola? Decía, ¿no? Y Dios le dijo, no, lo que pasa es que en tus peores momentos de tu vida yo te estaba cargando. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Cuéntale lo más profundo, lo que no le dirías a nadie, que tal vez hasta te avergonzaría. Él ya lo sabe, cuéntaselo. Y te va a ayudar. Él quiere esa amistad, que puedas compartir las cosas más profundas de tu corazón y Él te va a compartir a ti también lo que Él quiere y cómo quiere usarte. Cada uno de ustedes es importante. Cada uno de ustedes es un milagro esperando suceder en la vida de alguien más. Voy a repetir eso. Cada uno de ustedes es un milagro esperando suceder en la vida de alguien más. Yo no creo, por ejemplo, que Ricardo Chávez, de casualidad, llegó a vivir en las casas de estas 2 hermosas damas que están acá. Es más, él me contó, vio, miró, no le llamó atención, se estuvo yendo, pero algo dentro de él le dijo, vuelve. Y él hoy día es una bendición en la vida de estas 2 damas que están acá. Y ellas en la vida de él también. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, porque nos ama. Él te va a conectar con personas que te van a alentar, que te van a animar, que te van a levantar cuando estás caído, que te van a ayudar en diferentes cosas, cuando tú tienes esa amistad, esa comunión con Él. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos de ustedes pueden percibir su amor esta mañana? Cuando tú hablas del nombre de Jesús, cuando tú hablas de la sangre de Jesús, cuando tú hablas del precioso y maravilloso, bendito Espíritu Santo, su presencia se siente. Ahora, ¿por qué se siente más?
Porque yo tengo un pacto con el Espíritu Santo. Sí, yo desarrollaba una comunión con Él por años. Y no solamente hablo del bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, que voy a hablar en otro momento, que es crucial que hablemos en otras lenguas. Y gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo. Y Él quiere que cada uno de nosotros operemos en los dones. Pero cuando tú desarrollas esa amistad con Él, esa comunión con Él, Dios va a obrar en tu vida. Séptimo, camaradería. Ese término camaradería en el griego viene de comandante, como un capitán en un barco, gobernador o jefe. Por eso es que el pastor Cho tiene un libro que dice El Espíritu Santo, mi socio mayoritario. Él es el que toma las decisiones, el que te guía. Ahora, escúcheme esto, ¿eh? Siempre se han dicho, Dios está en control. No, Dios es el dueño del planeta, Dios es el dueño de todo, pero el que está en control eres tú. Él lo único que ha marcado es tu destino de aquí hacia el final, que es que Él quiere que tú tengas un destino con Él eternamente y que en esta vida por la que atravieses sea algo bueno. Pero algunos van en la línea recta, ¿no? Como no me acuerdo quién decía, pero que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, pero otros van como tallarines, pues, revueltos por aquí. No, o como los GPS ahora, ¿no? El Waze, ¿no? Te desvías y dice, hace un ruido y dice, recalculando, y te da una nueva ruta. Así vas a llegar al destino. Algunos llegan recalculando 800,000 veces. Pero gloria a Dios que llegas, porque si has creído en Jesús, la Biblia dice que en este camino, en el Isaías 35, por más torpe que sea, no te extraviarás ni te saldrás de él, porque no depende de ti, depende de aquel que está dentro de ti, que él siempre te va a guiar y te va a ayudar, porque él es el jefe. Camaradería. Pero camaradería también viene de recámara. En un barco, en el capital, estaba el camarote. La camaradería implica eso, esa intimidad de estar con alguien tan cerca. Debes permitirle que Él gobierne los asuntos personales de tu vida. Expónselo. Ponle el Espíritu Santo. Guíame, dirígeme, muéstrame. Deja que Cristo tome el rol de Señor en tu vida. Muchos creen en Jesús como Salvador, pero no basta que creamos en Él como Salvador. Él es nuestro Señor. Y si es Señor, Él tiene todo derecho a decirnos cosas. Pero siempre las va a decir con amor. Nunca te va a condenar. Nunca te va a hacer sentir mal. La religión sí hace eso. Por eso es que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y que aprendamos a fluir en los ritmos no forzados de la gracia. Que te deslices, que bailes con Él un vals. Vienés, ¿no? No criollo, sino un vals de vienés. Te deslices con Él suavemente, que Él te guíe, que Él te muestre. Nunca te va a condenar. Él es un Dios bueno. Él te ama. La presencia del Espíritu Santo aquí esta mañana es la muestra de que Él quiere tener comunión contigo. ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás listo para tener comunión con Él? En la última, antes de dormirte, le hablas. Durante el día conversas con Él. Oras en lengua. Lo primero en la mañana. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se levantaba temprano antes de que amaneciese y se iba a orar. Si Jesús, que era Dios hecho hombre, tenía necesidad de tener comunión con su Padre e ir a orar desde temprano, tú y yo, ¿cuánto más necesitamos tener comunión? Lo maravilloso es que el Espíritu Santo se mudó dentro de nosotros y nunca nos abandona. Él no te abandona cuando haces algo malo, al contrario, Él está ahí para levantarte, animarte. Si ven, Hechos 9:31 dice, y las iglesias crecían y eran edificadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y todas las iglesias tenían paz y crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave. Ten comunión con Él, aprende a oír su voz. ¿Cómo hago eso? Cállate. No pidas solamente. Hay varios tipos de oración. Una es la de petición, pero otra es de tener comunión. Ora un rato en lenguas. Ora, ten comunión. Dile que lo aprecias, que lo amas. Deja que Él te hable. Aprende a oír su voz. Una vez
en un show de televisión. Johnny Carson, hace años atrás, invitó a Oral Roberts, un tremendo hombre de Dios. Y lo invitó y se quiso burlar, pues, ¿no? Cachoso, sarcástico. Y la pregunta se la hizo: Oral, me dicen que a ti Dios te habla. Como diciendo, te falta un tornillo. Entonces Oral le dijo: sí, y hace tiempo que trata de hablar contigo, le dijo. Dios habla, Él quiere hablarte, Él quiere que aprendas a escuchar su voz. Lo que pasa es que muchos de nosotros rechazamos la voz porque suena como nuestra voz. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo está en comunión y es uno con nuestro espíritu, y la voz que tú vas a oír es la voz de tu propia conciencia, pero es la voz de lo que Él te está comunicando. Entonces, como la oímos como nuestra propia voz interna, pensamos que no es, pero siempre va a ir en línea a la palabra. Aprende a escuchar su voz, pasa tiempo, ten comunión con Él, invítalo a tu vida. Yo por años, la gente muchas veces la gente me decía: oiga, en la fila de oración, pastor, a usted Dios le sopla, ¿no? No, porque Él decía algo. O a veces fluimos en el Espíritu Santo sin saber. Hay muchas cosas. En la mañana estaba Rocío, que fue hace años atrás a la iglesia, con otra iglesia en la que yo estaba, que era que predicamos fuerte el mensaje de fe en el año, qué sé yo, 90 y algo, habrá sido 80 y algo. Ella era una adolescente, Rocío, mi secretaria. Y venían hablando las tres chiquillas que se habían venido de la alianza a ver a la iglesia Palabra de Fe, porque el cuco, pues, ¿no? No éramos el cuco, para los aliancistas era algo diabólico lo que ocurría ahí, ¿no? Entonces vinieron, pues. Lo mejor que tú puedes hacer para promover algo es atacarlo, porque la curiosidad de la gente no van a parar hasta ir. Entonces ellos nos hicieron promoción. Entonces vinieron y estaban ahí, y ellas querían estar sentaditas ocultas, pues, ¿no? Porque habían entrado a la cueva del diablo, ¿no? Entonces, pero los sugieres la llevaron a la segunda fila. Y era una plataforma grande, yo estaba predicando por el otro lado, y de pronto caminé hasta donde ellas están al frente, y le dije: y ustedes, no digan que son muy jóvenes y que no pueden hacer nada por Dios porque son adolescentes. Dios quiere usarlas, y las va a usar. No tenía nada que ver con mi mensaje. Me di la media vuelta y seguí predicando otra cosa. Años después me enteré que ellas habían venido caminando por la calle preguntándose: ¿y Dios podrá usarnos a nosotras? ¿Querrá Dios usarnos a nosotras? Somos solamente adolescentes, ¿qué podemos hacer? Una vez, Richard Thornhill, que fue el director de mi instituto, ¿se acuerdan? Hace poco estuvo, en enero. Se trajo con él a alguien, yo lo había invitado a él, pero Richard es especial, pues Dios lo bendiga. Entonces trajo con él a alguien. Todo lo que yo hablaba, el tipo me daba la contra. Un pentecostal acérrimo, yo quería estrangularlo. Y bueno, estuvimos paseando para la ciudad y de pronto percibir por una zona, ¿no? Y encontró cuáles son las probabilidades de toda la ciudad de Lima, que a mí se me ocurra ir por una zona en la que encuentra una iglesia de exactamente su denominación. Bajó, contactó, lo invitaron para que predique, se despidió de nosotros, nos dijo que se iba a quedar con ellos y se quedó toda la semana con ellos, y yo me fui dándole gracias a Dios por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede ayudar a que te zafe de gente insoportable. No. Hola, ¿están ahí o no? De repente vas a ir de visita a un lugar y hay y el Espíritu dice: no vayas hasta esta hora porque está esta persona. No va. Que Él te guíe. Pero, ¿cómo yo aprendí hace años atrás? Leí un pequeño libro del hermano Hagen acerca de cómo ser guiado por el Espíritu de Dios y otras cosas, percibir. Y yo hacía una oración así, decía: precioso Espíritu Santo, ¿no? Sé bienvenido a mi vida, te amo, te adoro, te recibo con satisfacción, reconozco tu autoridad, me someto a ti, dependo de ti, guíame, enséñame. Tú eres mi socio mayoritario. Muéstrame cómo ser intérprete de tu movimiento, ser sensible a la guía y dirección de tu espíritu y fluir en los dones de tu espíritu. Por años hacía esa oración todos los días y oraba en lenguas. Esa es la forma en que yo desarrollé mi sensibilidad para el Espíritu Santo, y es lo que tú puedes hacer. Porque Dios no va a hacer nada diferente conmigo que Él hace contigo. Yo tengo una unción especial para predicar la palabra. ¿Cuántos ya se han dado cuenta? Tengo un don dado por Dios para hablar. Pero no tengo un don dado por Dios para vivir la palabra.
O sea, tengo que ponerla en práctica como cualquier otro hijo de vecino como ustedes. ¿Ven? Una cosa es el don o la capacidad para compartirla y otra cosa es que tú la apliques a tu propia vida y lo tengo que hacer como cualquiera de ustedes. Yo los animo, los aliento a que tengan comunión con el Espíritu Santo, a que oren en lenguas. Ya después, los siguientes hablaré del bautismo y orar en lengua, pero es crucial la comunión con el Espíritu Santo, el intimar con Él. Háblale. Él quiere hablarte. Él quiere que tú lo oigas. Él te ama. Él te va a manifestar el amor de Dios, el Padre, y la gracia del Señor Jesucristo a tu vida todos los días. Te va a preservar la vida. A mí me ha preservado la vida de no morir. Te va a guiar. Estoy seguro que un montón de ustedes también. Conozco una hermana que se subió en un avión, que se iba de viaje a no sé dónde. Y el santo le mostró que habían cerrado mal la puerta del avión. Llamó a la flight attendant. Le dijo, no. Llamó a los demás, no. Ya le iban a empezar a tratar como pasajera hostil o esto, fastidioso. Y dijo, no voy a parar hasta que venga el capitán o lo que sea. Ya hizo tanto alboroto que vino. Y le dijo, la puerta está mal cerrada. No, señora, eso es imposible. Por favor, revise. Revisaron. La puerta del avión, que tiene que ser presurizado, entonces estaba mal cerrada. A la hora que hubiesen alcanzado cierta actitud, hubiese volado y los pasajeros hubiesen, si no tenían el cinturón de seguridad puesto, se hubiesen ido volando también. ¿Quién le advirtió? El Espíritu Santo. Tienes a alguien dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren que no los asalten? Que no les pasen cosas malas, que no los choquen. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Hasta lo más pequeño Él te va a mostrar. Bueno, no tengo más tiempo, pero vamos a orar. Padre, en el nombre, más me he pasado el tiempo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo. Obra en la vida de cada uno de los que están acá, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez tú estás viendo este video, tal vez hay alguien acá, aunque la mayoría haciendo un barrido, me parece que todos son creyentes. Si es así, no están haciendo su labor porque no están invitando lo suficiente. Pero por si acaso voy a hacer una oración en la que si tú estás acá y nunca has hecho esta oración de invitar a que Jesús sea tu Señor y tu Salvador y pueda entrar en tu vida y venga a vivir dentro de ti el Espíritu Santo, te invito a que lo hagas. Si estás viendo este video, haz esta oración. Repitan todos conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tengo vida eterna porque tú vives en mí. Y desde hoy podré tener comunión con tu precioso Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.